Boreal Televisión presenta. Muy buenos días, amables amigos. Bienvenidos a esta mañana boreal a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Como siempre, para nosotros es un placer estar con ustedes a esta hora y compartir las principales noticias nacionales e internacionales analizadas y comentadas por todos los integrantes de este equipo. Gracias a todos los que nos sintonizan en cualquier rinconcito de la República Dominicana, igual a través de los sistemas de cables, aplicaciones y plataformas digitales para Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro, Suramérica, Europa y las islas del Caribe. Entramos al martes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el año 2022. Los buenos días a nuestro compañero Randy Ortiz y Terrero. Buenos días, Randy. Bueno, Randy parece... Buenos días, Atahualpa. Buenos días a los amigos televidentes que nos acompañan. Aquí estamos en este día tan fuertemente importante. Qué bueno que nos acompañan. Un día bastante frío que comenzó casi para ir saliendo de lo que conocemos con el chin de frío del invierno, Randy. Bueno, parece que Randy está teniendo algún inconveniente con el audio. ¿Me escuchas bien, Randy? Bueno, no, estoy oyendo. Buenos días, tengan todos. Aquí estamos. Bueno, sin lugar a dudas que el tema de hoy en todos los programas y también en la ciudadanía es el discurso del presidente en el día de ayer, que tuvo una duración aproximadamente de unos 10 minutos, donde dispuso un plan para enfrentar efectos de la guerra y la inflación. El presidente sale hoy para Argentina y de ahí va a Chile a la toma de posesión de las nuevas autoridades presidenciales chilenas. En lo que respecta a las principales del día de hoy, lo que hay que saber sobre todo lo que está pasando con los celulares y las disposiciones del Indotel y las telefónicas para tratar de frenar el auge del robo de los celulares, las ramificaciones del impacto en el conflicto de Ucrania y Rusia. Pero vamos a empezar por lo que dijo el presidente en el día de ayer y las medidas que adoptó en ese orden, que la tenemos por aquí y la vamos a ir comentando una por una, comenzando con la número 1, que es la decisión de las autoridades de subsidiar los combustibles con el parámetro de que mientras el precio del West Texas Index, que es el ligero de Texas, esté por encima de $85 por barril y por debajo de $115, el gobierno mantendrá sin variación los precios internos de los hidrocarburos al nivel del 4 del presente mes de marzo, o sea, el nivel que se fijó el pasado jueves. Cualquier movimiento de precios por encima de $115 por barril será traspasado a los precios internos sin la inclusión del impuesto ad valorem en el cálculo de los mismos. Con esta medida, que tendría una duración inicial de 4 meses, el gobierno seguirá asumiendo un sacrificio fiscal mínimo permanente de por lo menos entre 600 y 1.000 millones de pesos semanales, que representarían aproximadamente entre 2.400 y
4.000 millones de pesos mensuales, o lo que es lo mismo, entre unos 9.600 y 16.000 millones de pesos durante las 4 semanas que se aplicaría, perdón, los 4 meses que se aplicaría esta disposición. Si empezamos por comentar esta primera iniciativa, estamos hablando de que durante los próximos 4 meses usted tendrá el precio mínimo del galón de gasolina premium, por ejemplo, que se fijó en 297 pesos y unos centavos. Voy a buscar el precio que se fijó el pasado jueves. Ese precio se mantendrá prácticamente invariable en los próximos 4 meses si no pasa el barril de los $115, que ayer estaba bordeando ese precio. Si pasó de ahí, entonces se le cargaría al consumidor lo que sería la diferencia, sin el ad valorem, que habría que ver cuál es el ad valorem que se le cobraría, que se está cobrando actualmente y que no se cobraría a partir del barril superando el precio de los $115. Dependiendo entonces de eso, que fue lo que el presidente no especificó, creo que el ad valorem es un 10%, si mal no recuerdo. Se ha estado como explicando un 10%, quiere decir que si se quita ese 10% podría mantenerse el precio más o menos en el mismo rango que hemos tenido hasta ahora. El ad valorem es el 10%. Exactamente. El ad valorem es el 10% en cada producto o servicio que un 10%. Bueno, pues en ese caso se quitaría el 10% de lo que sería el precio de importación del barril de petróleo. La segunda medida, aumentar el programa de subsidio directo al sector transporte implementado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte de Pasajeros, el Intran, para evitar el incremento de los precios en el transporte público. La tercera medida, enviar de urgencia al Congreso Nacional un proyecto de ley para reducir a 0% los aranceles aplicados en frontera a la importación de los productos más importantes de la canasta básica. Esta medida que propone el presidente será aplicada de manera provisional durante 6 meses e impactará los siguientes productos: aceite refinado, mantequilla y margarina, leche en polvo, grasas comestibles, enlatados, pollo, ajo, pastas, habichuela, harina, pan, carne de cerdo y carne de res. Ahí nos detenemos un poquito. Creo que es un punto importante esto porque no está tan claro. No está, en mi entender, no está tan claro, y he escuchado a algunos también planteando ese mismo parecer, porque lo que se está quitando es el arancel, o sea, los impuestos a la importación de estos productos. Entonces, si usted habla de que no se incluyen, por ejemplo, hasta donde veo aquí, los insumos para la producción de los productos nacionales, entonces se está favoreciendo a los importadores únicamente. Y es una especie de protección invertida. Creo que Randy está hablando, pero no lo estoy, tenemos problemas, hay un delay muy fuerte con Randy. Pero bueno, un poquito más adelante vamos a hablar no estoy hablando. No. La cuarta, pero lo voy a dejar con un asterisco, la tercera medida, para comentarla un poquito más adelante. La cuarta medida, consecuentemente con el anuncio que hiciéramos, decía el presidente el pasado 27 de febrero, de manera inmediata estaremos subsidiando en hasta un 10%
las importaciones de maíz, trigo, soya, harina y grasa vegetal durante un periodo de 6 meses. Esta medida, bajo la responsabilidad del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, implicaría hasta 3.000 millones de pesos y se implementaría con la intención expresa de enfrentar la subida de los precios de los productos que utilicen ese insumo o esos insumos. Quinto, como gobierno, desde agosto del año 2020 a la fecha, hemos aumentado en un 2% del PIB los montos invertidos en gastos sociales, lo que representa 150.000 millones de pesos adicionales para estos fines. Sexto, en ese sentido, considerando la coyuntura, mantendremos la política de subsidios focalizados que hemos implementado desde el año 2021 y seguiremos impulsando estas medidas de apoyo directo a los más necesitados, tales como los programas especiales de venta de comida, incluyendo el aumento de las transferencias a la tarjeta Supérate, el incremento del subsidio del bono gas, la ampliación de las raciones de alimentos en los comedores económicos, la instalación de más mercados populares del INESPRE y duplicar sus bodegas de venta directa de productos en el país. Séptimo, propiciar un espacio de coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES, el Ministerio de Agricultura, la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas para la discusión e implementación de medidas administrativas que impacten los precios de venta al detalle de los productos de la canasta básica. De igual manera, para evitar la especulación, estaremos impulsando el uso de la aplicación Precios Justo, que está disponible desde ya, así como la publicación de los precios de referencia de los productos de la canasta básica a nivel de productores o importadores, que se hará conjuntamente con el sector privado y estará disponible desde la semana próxima en medios tradicionales y redes sociales bajo la responsabilidad conjunta del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES y del Ministerio de Agricultura, con la asistencia de la Dirección de Comunicación de la Presidencia. 9. Agilizaremos los trámites y permisos gubernamentales requeridos para evitar dilaciones que pongan en peligro el abastecimiento continuo de bienes, así como las permisologías de inversiones que generan empleos, cónsono con el programa de burocracia cero en proceso de implementación por el Estado. Y 10, se dispondrá una gracia de 6 meses para los pagos a capital de los préstamos que haya sido otorgado por el Banco Agrícola. Y de ahí entonces vinieron las motivaciones del presidente. Adelante, Randy. Sí, mira, se esperaba que el presidente tomara alguna medida, porque la verdad es que los efectos por la guerra y por efectos de la guerra que se sumaron a los efectos de la pandemia, crearan una situación realmente difícil de manejar. El presidente tomó una serie de medidas que tienen lógica. Algunos economistas, el primero que habló de eso fue Bernardo Vega, que solo se hace una pregunta: ¿de dónde salen los recursos? Porque o hay que modificar el presupuesto, porque es ilegal tomar partidas de un área, ya sea un ministerio, ya sea de otras responsabilidades, hay que modificar el presupuesto. Porque ¿de dónde va a salir el dinero? Porque hay medidas de esas que sencillamente cuando tú aumentas la focalización de lo que reciben los sectores más carenciados, que es correcto. O sea, las medidas tienen lógica. Y el porcentaje de que el gobierno como administrador de las cosas públicas, o sea, del dinero de todos nosotros, toma,
hasta un punto es lógico que sea así y que a partir, pero que eso tiene un límite. Por eso el presidente habla de, en el rango de 85, digamos a 115, el precio del barril de petróleo, bueno, pues el gobierno deja de recibir el ad valorem, que es un impuesto específico, al margen de los impuestos tradicionales como ITEVI y esas cosas. Eso tiene lógica. A partir de ahí, es muy difícil para un gobierno como el de nosotros sostenerlo. Todo eso tiene lógica. La pregunta importante es de dónde salen los recursos. Porque nosotros nos hemos endeudado por la presión que ha hecho sobre la economía dominicana, como la ha hecho en el mundo entero. Todos los países del mundo, con la pandemia, se endeudaron de manera extraordinaria. Pero ahora se suma la guerra y se disparan los precios del petróleo y se disparan también los commodities en términos alimentarios, trigo, avena, cebada, sorgo y todas esas cosas que tienen que ver con la producción de carne, en el caso de los pollos de carne, huevos y todas esas cosas que son proteínas necesarias. Y la verdad es que se le pone la situación difícil a las grandes naciones y a las que somos naciones pequeñas todavía mucho más. Y el presidente hizo lo que tenía que hacer. Se podrá estar de acuerdo con una visión, otra visión, ya eso es una discusión que puede ser hasta académica. Lo único es que no está muy claro de dónde salen los recursos. Si nos vamos a endeudar algo más, si se va a modificar el presupuesto para poder tomar de un lado, no porque ese lado le sobre, sino porque tenemos que ir a lo prioritario, a sobrevivir. Porque en algunos casos las medidas se van a mantener durante 4 meses, en otros casos puede llegar hasta 6 meses. Uno lo que espera es que dentro de 2 meses ya no se esté hablando de guerra, que se haya llegado a un acuerdo. China ya aceptó, sugirió ser mediador en el conflicto de Ucrania y Rusia, que es el principal en este momento. A los demás países no le agrada mucho que sea China, pero China es o la primera o la segunda economía del mundo. Y usted no puede decirle que no a alguien de ese tamaño. Si es verdad que usted también quiere la solución al problema, pero si usted lo que quiere es vender armas y crear una guerra para que se compren armas y sacarle beneficio a un conflicto, entonces usted no va a querer que haya la paz que usted quiere imponerse. Lo mismo le dirán esos a Putin, tú lo que quieres es imponerte y agredirte. En lo que se dilucida ese problema o se llega a un nivel de tranquilidad en el mundo, la economía se solivianta, se calienta y se nos hace difícil la vida que ya venía siendo muy difícil. Porque por mucho que se diga que hemos vuelto a la normalidad, no es verdad que estamos en la normalidad. Es verdad que en el caso de la República Dominicana se ha avanzado mucho, pero resulta que en uno de los renglones que más se había avanzado, que era en la captación de turismo, de volver a traer el turismo al último nivel que se llegó de casi 8 millones de turistas. Entonces le viene el inconveniente de que un grupo de los que vienen aquí, que son los rusos, uno no sabía que los turistas rusos eran un componente tan importante para nuestra economía. Y resulta que los rusos son casi el tercer grupo de nacionales de los que visitan aquí con tendencia a crecer y que les gusta nuestro país, se sienten bien con nuestro clima. Imagínense ustedes de un frío absoluto como el que ellos viven, a este calor tropical y a la amabilidad de la gente y a la belleza de nuestras playas y los colores del trópico y todo lo que usted quiera agregar por ahí. Entonces viene esta situación de la guerra y resulta que agarra a ucranianos y rusos aquí, más de 15.000 rusos, y los ucranianos no llegaron a 3.000, aunque se habla más de los ucranianos que de los rusos. Pero bueno, en ese panorama el presidente, ¿qué podía hacer? Tomar una medida. Ojalá se vayan aclarando las cosas, se vayan dispersando, ojalá la gente también entienda que cada quien debe poner de su parte en el entendido
de que la economía nada más no es la que, o el comportamiento dentro de esta realidad, no es solo el anuncio del presidente como jefe del Estado, es que cada quien tendrá que hacer los ajustes personales de su casa, de su pequeña empresa, para sortear esta situación que trata de ser ordenada o disminuida en los efectos negativos por parte de la iniciativa gubernamental que conocimos ayer con el discurso de unos 10 o 11 minutos del presidente de la República. Mira, y también existe, hay que señalar, todos esperamos que este conflicto entre Ucrania y Rusia termine lo más pronto posible, pero el terminar ese conflicto no garantiza tampoco que las cosas vuelvan a la normalidad de manera inmediata. O sea, las consecuencias de esto va a durar un tiempo, aún terminando el conflicto entre Rusia y Ucrania. Los precios para volver a lo que fue en el tiempo antes de este enfrentamiento de Rusia y Ucrania, para volver a esos niveles va a tener que esperarse un tiempo también, porque las ventas, por ejemplo, en los commodities y en el crudo, en el barril de petróleo, son ventas a futuro. O sea, que usted lo está comprando ahora para que se lo entreguen en abril. Igual que tanto lo que son commodities como lo que es el barril de petróleo. A mí me hubiese gustado que las medidas se trabajaran por aduanas, sobre todo con el tema del subsidio que anunció el presidente del 10% a las importaciones de maíz, trigo, soya, harina y grasa vegetal, que son componentes esenciales para la crianza de cerdo, la crianza de pollos, la producción de huevos y otros productos que utilizan esto como materia básica. Recuerden que nosotros habíamos planteado que el gobierno podría tomar una decisión de esta naturaleza, tal como lo hizo en el caso de Colombia. Colombia le puso tasa cero, no un subsidio de 10%, una tasa cero a todo lo que tenía o tiene que ver con materias primas para generar los productos nacionales y de esa manera incentivar a que el ciudadano colombiano, y en este caso sería el ciudadano dominicano, pues consuma la industria nacional. En cuanto de dónde saldría el dinero, pienso que independientemente de que se hable del sacrificio y cosas, eso va a sacrificar obras, Randy. Algunos programas tendrán que recortarse, algunas obras tendrán que esperar para más adelante porque el dinero no va a caer del cielo, si es que no queremos seguir endeudándonos y caer en una situación más difícil todavía. Pero el gobierno podría posponer algunos proyectos de inversión que no impacten directamente al desempeño del mismo gobierno. Y esto también significa el dejar de crear una obra, puestos de trabajo. O sea, el tema de la economía no es tan fácil. La gente lo ve pura y simplemente, me subieron la gasolina, me subieron los precios, me subió esto, me subió lo otro. Es una serie de elementos que hay que tomar en cuenta porque una medida que puede parecer buena, al final está afectando a otro sector, que la medicina es peor que la enfermedad, el remedio es peor que la enfermedad. Pero reitero, a mí me hubiese gustado que estas medidas, que yo las veo que son medidas de choque, son medidas adaptadas para enfrentar una situación y poner en contexto a la gente de que no estamos viviendo una época normal. Creo que la intervención del presidente fue oportuna en el día de ayer. Ayer nos preguntábamos, bueno, una semana después del 27 de febrero,
el presidente se va a dirigir otra vez a la República nuestra. Y algunos comentaristas decían, bueno, se está gastando y desgastando la figura del presidente con tantas intervenciones. Hay estilos de gobernantes que cada quien lo tiene. El doctor Balaguer casi no hablaba. El doctor Balaguer soltaba una frase y con esa frase se pasaba los medios de comunicación una semana analizando lo que él quiso decir, no lo que dijo. Y de ahí surgió los balaguerólogos, que tenían que analizar lo que Balaguer quería decir, no lo que él dijo. Hipólito, ustedes saben que era muy proclive es muy proclive a la espontaneidad y a hablar en la acera, en la esquina, donde quiera que le preguntaban. El presidente Luis Abinader ha decidido tener una comunicación, un estilo de gobierno, de comunicación franca y cuantas veces sea necesario para mantener informada a la población. Que políticamente usted dice se expone a que se desgaste la figura. El presidente es un buen comunicador, el mejor comunicador que tiene su gobierno. Pero creo que la decisión de anunciar estas medidas en una situación que no se ve en la salida a corto plazo, porque aunque termine el conflicto, esto se va a mantener un par de meses y proyectar de 3 a 6 meses en algunas de estas medidas, creo que es una decisión acertada, Randy. No, no solo acertada, sino obligada. No es algo cómodo, la verdad es que no es algo cómodo. Hemos dicho en distintas ocasiones que el presidente Abinader, quizás en las no locales, internacionales. Entonces lo internacional afecta a lo local y pura y sencillamente le pone un freno a la posibilidad, a los planes del presidente de la República. Entonces, si el presidente habla mucho o habla poco, yo no creo que eso tiene. Se monteó el... Yo no sé si ha cambiado, pero el presidente de Estados Unidos tenía una locución diaria por radio, diaria. Eso es una tradición en Estados Unidos. No sé qué dirá diario un presidente, pero lo importante no es si habla mucho, muchas veces o pocas veces, sino lo que dice tiene algún nivel de importancia que justifique la intervención del presidente de la República. Uno lo que ve a veces es que entre el accionar del presidente y el accionar de los funcionarios hay una diferencia extraordinariamente grande. A veces uno se imagina que ni existen. Yo ayer tuve una experiencia en pasaporte que tenía que renovar, que yo te digo a ti, bueno, yo no sé en qué país finalmente estamos viviendo. O sea, de cosas irracionales, que no tienen ninguna lógica. Y tú te vas a cada departamento y tú sientes que el que está ahí no tiene idea de lo que es dirigir el Estado. Bueno, además de que siguen pero eso sería otro tema, siguen las desvinculaciones, por ejemplo, en cultura. Y tú sabes que era esa persona, conserje, acomodadores, choferes. Y una parte de ellos habían sido nombrados en este gobierno y ya los habían desvinculado. O sea, hay una situación también que el presidente habla, te manda un mensaje, pero en la cotidianidad de las direcciones generales y los ministerios parece ser que hay un gobierno aparte y uno no sabe quién lo dirige. Entonces, reitero, no es tanto si un presidente habla mucho o no, sino qué mensaje que dice el presidente, qué aporte hace a la tranquilidad de los dominicanos la intervención de un presidente. Mira el caso de José Manuel López Obrador en México. Él tiene una rueda de prensa diario en horas de la mañana. Nos vamos a publicidad un momentito, regresamos en el próximo bloque en esta Su Mañana Boreal por los canales de Boreal.
La vida pasa muy rápido, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que miraste más cerca? Que te atreviste a intentar cosas nuevas. Que decidiste hacerlo más que pensarlo. Y que sentiste miles de nuevas emociones. Cuando te detienes a observar, descubres que los pequeños momentos se hacen más grandes. Y que lo que buscas está a tu alcance. Muévete a vivir. Popular. A tu lado siempre. Todos tenemos un sueño. Ese que no nos deja dormir. En ocasiones está tan dentro de nosotros que se puede quedar ahí sin que se cumpla. Despertarlo solo depende de ti. Despierta tu sueño y juntos lo hacemos realidad. Con 2 millones en efectivo para tus sueños. Participa y sé uno de los 12 ganadores. Canjea 10 puntos por boleto. Genera boletos adicionales con productos patrocinadores o utilizando tu tarjeta de crédito 5. Sirena, más de una emoción. 3 de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Barahona, cuna de los mejores cafés dominicanos, nos trae el café Perla Roja, con un aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba es una gran cama entre montañas. Su clima Suardí es especial. En el café Suardí percibirás su aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Desde nuestra cordillera central, Café Gran Sierra, un café de altura caracterizado por su perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo Café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. República Dominicana protege a sus niños y niñas. Al completar su esquema básico de inmunización, le permitirás jugar y crecer con fuerza inmunitaria. Al nacer, debes colocarle sus primeras vacunas contra la tuberculosis y la hepatitis B. A los 2 meses, le pones la primera dosis contra el rotavirus, polio y el neumococo. La vacuna pentavalente le protegerá contra 5 enfermedades más. A los 4 meses, le colocas la segunda dosis de esas vacunas. A los 6, la vacuna contra el polio y la pentavalente. Ya al cumplir su primer añito, con las vacunas de sarampión, rubiola, paperas y neumococo, gracias a ti, ha cumplido su esquema del año. Recuerda que el esquema básico del niño o niña se extiende hasta los 4 años y que las niñas adolescentes deben recibir sus 2 dosis contra el papiloma humano. Las vacunas salvan vidas y son gratuitas, porque verlos felices y sanos es lo que nos mueve. Un mensaje del Ministerio de Salud Pública, más cercano a su gente. Si los adultos respetaran las señales de tránsito, no existieran tantos niños tristes por la falta de sus padres. Yo quisiera que nada se accidentara, pero eso es solo posible si los conductores respetaran las señales de tránsito. Así tendríamos un país mejor organizado y niños felices. Por favor, hazlo bien, hazlo por nosotros. Manejar bien es un asunto de conciencia. Ten pendiente que hay gente que se preocupa por ti. Espaillat Motors, la agencia del país. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95% fijas hasta 3 años. Ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, miren, aquí tengo los precios de los combustibles
que se mantendrán hasta que el barril tenga el precio tope de $115. El precio que se fijó el pasado día 4 establecía la gasolina premium en 293 pesos con 60 centavos. La regular en 274,50. El galón de gasoil óptimo se comercializa a 241,10 y el del diésel regular a 221,60. Esos son los precios que se establecieron el pasado día 4 y que se supone que si el barril de petróleo no aumenta más allá de los $115, pues se mantendrán durante las próximas semanas con la disposición del gobierno. Insisto en que habría que ver si a partir de va a pasar la barrera de los $115 el barril y el cálculo sin el arancel del 10%, cuál sería la proporción que aumentaría a partir de ese precio. Que a mí me luce que parecería que quedaría igual, más o menos, rondando peso más, peso menos no, porque ya se establecieron cuáles serían las condiciones y el tope. Entre 85 y 115, los combustibles van a permanecer igual en cuanto a los precios se refiere. El subsidio a los transportistas es un elemento también importante porque generar un aumento de precios en el pasaje, cuando ya el dominicano no aguanta, el dominicano de a pie, no aguanta un aumento más en el precio del pasaje, pues esto innegablemente que pondría más presión al presupuesto familiar, igual que pondría más presión a los precios de los artículos que tienen que ser transportados. O sea que este subsidio al transporte, pues me parece también un elemento importante dentro de lo que planteó el presidente Luis Abinader en la noche de ayer, en su intervención ante toda la nación. Igual tendríamos que plantear el tema de que cada uno, y yo creo que ahí el presidente debió insistir más en que cada uno de nosotros como ciudadanos entendamos que es una situación excepcional, que tenemos que apretarnos un poquito más en cuanto al presupuesto se refiere. El gobierno está tratando de hacer su parte, pero nosotros tendremos que limitar un poco más las vueltas innecesarias, el caminar un poquito más, utilizar menos los vehículos, si es que queremos mantener más o menos un equilibrio con el estilo de vida que hemos estado llevando. El mundo parece que está medio loco, porque fíjense que apenas estamos teniendo un respiro con la baja de la pandemia, que ya prácticamente la gente entiende que ha desaparecido. Los números en la República Dominicana son muy bajos en términos de contagio. Ayer mismo la positividad diaria estaba por debajo de 1. Y apenas estábamos teniendo un respiro con esto y una especie de relanzamiento de la economía que con todo y lo que ha sido producto de la pandemia, nosotros tenemos una posición todavía privilegiada con relación a otras economías del área. Y, señores, la República Dominicana es la cuarta economía de Centroamérica y el Caribe, en términos de crecimiento y en términos de producción. Un dato que salió a relucir también en el día de ayer. Pero toda esta situación que nos estaba beneficiando con el tema del turismo, de las exportaciones, todo esto viene a trastocarse con la situación que se da por la guerra Ucrania-Rusia. O sea que los dominicanos, que somos muy dados a no ajustarnos, a no limitarnos, tenemos que entender que hay una situación sumamente difícil a nivel internacional
que no solo somos nosotros, sino que las consecuencias de la situación que estamos viviendo la está viviendo todo el mundo prácticamente. Por muy lejano que esté del conflicto, alguna ramificación, algo le llega porque tenemos dos países que son los principales productores de materias que se utilizan en la generación en la producción nacional de muchos países y sobre todo el componente petróleo. Estamos hablando que Rusia es uno de los principales exportadores de petróleo y si se le ocurre a los países occidentales decretar una especie de bloqueo para no comprarle petróleo a Rusia o la siguen presionando para que los sistemas de pagos no puedan ser utilizados para pagarle a Rusia sus exportaciones, la situación podría empeorar de manera dramática también. Adelante, Randy. Sí, ayer se llevó a cabo se inició la tercera ronda de negociaciones. China se ha ofrecido como mediador y está entrando a apaciguar un poco las cosas. El tranque está en que ambas partes mantienen elementos esenciales. Ucrania quiere que Rusia salga de su país y Rusia dice que no tiene problema en salir siempre y cuando Ucrania se mantenga neutral y respete los derechos de las dos comunidades que se han declarado países. En lo que se pusieron de acuerdo en algún aspecto fue, aunque no terminado todavía, en los mecanismos para hacer posible que haya, digamos así, un sendero por donde los civiles no envueltos en el conflicto puedan abandonar las áreas que pueden estar siendo impactadas o que podrían llegar a ser impactadas. Y ahí avanzaron un poco, pero no más de ahí, porque las posiciones esenciales se mantienen cerradas. El presidente Macron y Putin ya habían conversado durante una hora. Ofreció unas declaraciones ese mismo día diciendo que Putin se mantiene detrás de sus objetivos por vía del diálogo o por vía de la guerra, lo cual es parte de la campaña contra Putin. Los rusos a su vez tienen sus campañas con relación a los Estados Unidos y la Unión Europea, que dice Putin que han tratado de ahogar a Rusia y que la sobrevivencia del pueblo ruso. Quiere decir que aunque se avisora un pequeño espacio de entendimiento porque el diálogo ha vuelto, pero las hostilidades entre uno y otro no han variado sustancialmente. Así es que uno no sabe si en las próximas horas se ilumina el entendimiento, se llega a algún acuerdo lógico entre ambas partes y la humanidad empieza a tener tranquilidad, o si es que el objetivo es de una tercera nación generar un conflicto en alguna parte del mundo, vender armas y sacarle beneficio económico, porque si el que se desbarata, para decirlo así, es el escenario ajeno, pero no el mío, yo solamente muevo los hilos de los títeres, diría alguno, entonces a mí, mientras tanto, la economía, todo el mundo está perdiendo aquí, menos el que venda armas, todo el mundo está perdiendo porque todas las empresas que salen de Rusia, las que salgan o las que están siendo solicitadas para que abandonen a Rusia, pues sencillamente están dejando de producir. No es que usted la abandona y usted sigue igual y le hace daño al otro. Es que ese es un cuchillo, como decíamos nosotros ayer, que tiene dos filos. Con un filo tú cortas a quien tú quieres agredir, pero el otro filo te está cortando a ti. Y la situación del petróleo no es tan fácil de resolverlo como la gente piensa. Bueno, no le compramos petróleo a Rusia o cercamos a Rusia en el plano internacional, pero
y el conflicto, la Unión Europea y hasta los propios Estados Unidos le siguen comprando petróleo y gas a Rusia. La pregunta es, si las cuentas rusas están embarcadas, ¿cómo ellos le pagan a Rusia? Entonces hay una parte de esta guerra que no responde a la verdad en términos de lo que se dice, ni en el número de muertes, ni a dónde se ataca o dónde no se ataca. Dicen los ucranianos, para dar un solo dato, que ellos hay 11.000 bajas rusas, o sea, 11.000 guardias rusos muertos, qué sé yo, cuántos aviones de guerra derribados, pero no aparecen ni los muertos ni los derribados. Pero a lo mejor Rusia está también enviando informaciones que no respondan a la verdad. Lo que sí sabemos es que el resto de la humanidad estamos atravesando una situación tan difícil que el presidente de la República Dominicana, un país en el centro del Caribe, en un área tropical, bastante lejos de ahí, tuvo que intervenir para decirle a su país, a todos nosotros, qué medidas va a tomar el gobierno como paliativo. No es que es una solución, es un poquito de anestesia para que la herida duela menos y para que la gente pueda sobrevivir durante un tiempo. Si el conflicto se mantiene y la crisis económica a escala planetaria se acrecienta un poco, uno no quiere ni imaginarse qué pasaría con una economía tan débil como la de nosotros, que vivimos básicamente de servicio, de turismo y de cosas por el estilo. Nosotros no somos un país industrializado. Nosotros estamos en vía de desarrollo y hemos avanzado en algunos aspectos de nuestra economía, pero un país que todavía depende de remesas, que es lo que una gente se ahorra. La gente que salió de aquí buscando mejores condiciones de vida en otra parte, ahorra y le manda a sus familiares. Y ese es uno de los principales renglones de ingreso de dólares. El otro es el turismo. Y ya ustedes ven qué le pasa al turismo cuando hay guerra y sobre todo cuando emisores turistas de los que venimos aquí como receptores están en medio del conflicto. Me refiero a ucranianos y a rusos, con una presencia muy importante, más grande de la que uno creía en el país, y por la situación de conflicto en sus países, dejan de venir. ¿Cuál va a ser el efecto en nuestra economía en el mediano plazo? Porque el gobierno se sacrifica, es verdad. Que si quite las valores, que si reduce por aquí, que si transfiere por allá, pero hay cosas que no se van a hacer. Por ejemplo, ¿avanzaría el gobierno en un muro que divida Haití de la República Dominicana? Porque la gente va a decir, bueno, si hemos vivido toda la vida sin muro, el muro no es una prioridad, aunque se vea como una necesidad. Algunas obras no podrán avanzarse porque los recursos no van a dar para esta contingencia y para la realización de esas obras. Pero la no realización de las obras, bueno, tú te referías a eso ahorita, implica que los que iban a trabajar en la ejecución de esa obra, pues ya no van a tener ese empleo, por lo menos en este momento. Y todas esas reducciones, cuando usted las suma, son una situación muy difícil, muy dura para la economía dominicana. El presidente haciendo esfuerzos, bueno, maravillas, estaría él haciendo para hacer que este barco se mantenga a flote. Y al mismo tiempo, dejar un mensaje de esperanza. Pero la gente está viendo las cosas y no dice, bueno, no sabe que el presidente se está empleando a fondo para mantener la esperanza, pero uno no ve que la esperanza sea tan sólida. De todas maneras, lo ideal, aunque no vemos mucho en ese sentido, el presidente solo lo enunció. Este es un momento para que todos los dominicanos estemos lo más unidos posible, buscándole su solución nacional e individual y sectorial a la situación que estamos viviendo. La nación tiene que unirse, tiene que enfrentarse, pero bueno, estamos suficientemente divididos, acusados y contraacusados, que no veo la manera de que haya un momento de paz y que nuestros grandes líderes políticos y empresariales estén todos en una mesa sentados, cada quien haciendo el aporte correcto para que la nuestra, que es una nación débil, pero con un gran potencial, pueda seguir avanzando en la trayectoria de desarrollo que ha venido logrando
al paso de los tiempos. Miren, para que ustedes tengan una idea y pasar a otros temas. Ayer, después de la ronda de negociaciones en la sesión de las Naciones Unidas, vinieron acusaciones y contraacusaciones por parte de Rusia y de Ucrania. Ucrania denunciaba que Rusia había dado marcha atrás y que solo estaba permitiendo la salida de ciudadanos ucranianos cuando tenían como destino a Rusia o a Bielorrusia. Y Rusia acusó a Ucrania de que era la gente de Kiev que estaba poniendo inconvenientes también en los llamados corredores o las llamadas rutas humanitarias. Se ha dicho en muchas oportunidades que en una guerra el primer sacrificio que se lleva es la verdad, porque empieza la guerra mediática y la alteración de los datos, como señalaba Randy. La presidenta de Georgia dice que no le hagamos caso no se puede ceder a la presión de Rusia y de Putin por el uso de las armas nucleares, aunque sí debemos estar preocupados por lo que podría hacer Putin. Y lo que decía ahorita también con relación a Estados Unidos, el presidente Joe Biden está buscando la manera de bloquear la compra de petróleo ruso, que innegablemente esto sería un elemento mortal para el aumento de los precios del barril de petróleo. O sea que, como quiera, la situación luce complicada. Miren, yo traje un tema que quiero abordar porque uno no puede desconectarse en medio del conflicto y todo eso, las medidas anunciadas por el presidente y lo que debe ser la actitud y el accionar de los dominicanos. Pero como decía el famoso programa de radio que protagonizaba Rodriguito, la vida no se detiene, prosigue su agitado curso. Y hay otros temas que no podemos perder de vista. El tema de los proyectos que cursan en el Congreso de la República, y dentro de esos proyectos que es del fideicomiso de la planta de Punta Catalina, que a propósito de Punta Catalina, fíjense el efecto que tendrá este escenario para la generación de energía en la República Dominicana. El carbón que utiliza Punta Catalina está sobre 300 la tonelada métrica. Y esa es una parte que quizás el presidente no tocó, pero que debió tocar, porque la compra de este carbón de Punta Catalina a ese precio va a impactar directamente en la tarifa eléctrica. Quieran o no las autoridades, el hecho de que Punta Catalina, que es la que nivela, la que traza el camino de los precios del kilovatio hora en la República Dominicana, compre este combustible sobre 300 pesos la tonelada cuando se estaba comprando a 55. Y que se habla de que por descuido, por lo que fuera, no se hizo una licitación que debió hacerse en enero para contratar el carbón por todo un año como se había venido haciendo. Eso le va a costar al gobierno dominicano por encima de los 400 millones de dólares. Y esto va a crear una situación de que el kilo que Punta Catalina se la estaba vendiendo a la distribuidora, ponga usted a 12 centavos de dólares por kilovatio hora, podría aumentar a cerca de 20 centavos el precio del kilovatio hora. Y esto va a marcar la tendencia con los otros generadores, que habrá que pagarle también a ese precio, que no generan con carbón, pero que al entrar en el convenio de que el último que entra es el que fija los precios. En el caso de Punta Catalina entraría quizás con 20 centavos el kilovatio hora. Eso va a impactar en la factura eléctrica obligatoriamente. Y con el tema del
del fideicomiso que cursa en el Congreso de la República, también tenemos una especie de tranque, porque se supone que eso se está conociendo en el Consejo Económico y Social. Y resulta que ahora aparece una comunicación de lo que era la CDEE, que prácticamente da por un hecho lo que es el fideicomiso, que no se ha aprobado y que trajo todas las reacciones que ustedes conocen. Y que en esa comunicación aparece como alguien que está al frente de lo que es Punta Catalina, con que no se había dicho, con el nombre de Celso Marrancini. Entonces hay una especie de arroz con mango en esto por el adelanto por la decisión adelantada, dando como un hecho la creación del fideicomiso público de Punta Catalina. Pero también está el tema de la ley de extinción de dominio, que ahí quiero detenerme un poquito, porque todos estamos de acuerdo en que una ley de esta naturaleza podría ayudar al Estado a recuperar bienes, no necesariamente bienes que hayan sido adquiridos con el dinero del erario, dinero público, sino también bienes que provienen del lavado de activos, del narcotráfico y del narcotráfico. Pero, y ahí viene el pero famoso de los dominicanos, también pone esta herramienta en manos de jueces que han sido muy condescendientes y muy complacientes con el Ministerio Público para aplicar inclusive la medida extrema de cautelar con la prisión preventiva. O sea, aquí por todo se pide prisión preventiva, caso complejo, 12 meses de prisión preventiva, 6 meses de prisión. Por cualquier cosa el Ministerio Público va y pide prisión preventiva, y no ha habido la demostración de discernimiento de los jueces en torno a si amerita la prisión preventiva o si los presupuestos que presentan los imputados en los hechos son suficientes para garantizar que ni distraigan pruebas ni signifiquen peligro de fuga. Estamos preparados, y esto también incluyo a Randy en la pregunta, y a ustedes, amables amigos, estamos preparados en la República Dominicana para una ley de esta naturaleza, que no sea utilizada para cometer injusticias, y que los jueces de nuestro país entiendan que esto, más que todo, porque es un juicio a el bien, no es un juicio al propietario del bien. Independientemente de lo que resulte de un juicio penal contra el propietario, la incautación se puede hacer de manera expedita de acuerdo a esta ley, como está planteada. Y recuerdo el caso de lo que era en ese momento el nuevo Código Procesal Penal, que decíamos, estamos preparados para un código de tantas garantías, que porque se contaminó la prueba, porque hubo un descuido del Ministerio Público, porque no se presentaron en el momento que tenían que presentarse, pues el imputado de un hecho grave puede salir libre. Y lo que se planteaba era, no, que con este nuevo código, cuando un caso entra a la jurisdicción de juicio, pues es para allá que va, y vamos a ganar, vamos a evitar que haya tantos presos preventivos. Y resulta que después de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, la cantidad de presos preventivos se duplicó casi se duplicó. O sea que realmente no contribuyó en nada. Entonces, con esta ley de extinción de dominio, estamos preparados. Es una ley que las embajadas norteamericanas están impulsando en prácticamente todos los países. Pero está la sociedad dominicana preparada para esto. Lo lamentable del caso es que cuando usted habla en esos términos, inmediatamente dicen, usted está de acuerdo con la corrupción, o usted no quiere que recuperen los bienes del Estado. No. Es viendo la realidad que tenemos en la República Dominicana. Hasta dónde realmente estamos conscientes de la aplicación
de una ley que, independientemente del final del juicio del propietario, termina con la incautación de los bienes. ¿Se puede eso constitucionalmente? Ya la vicepresidenta del CONEP ha hecho un llamado de que tiene el temor de que la implementación de la ley de extinción de dominio limite la inversión extranjera en la República Dominicana. Es un tema para debatirse a profundidad, más de lo que yo no creo que se haya debatido en el Congreso, aunque se haya conocido y hablado y hablado y hablado, pero un análisis y un debate a profundidad, yo no creo, y consciente, yo no creo que se haya hecho en el Congreso de la República. Lo que se ha hablado mucho de que es necesario aprobarla, y otros que por qué no se aprueba, que cuál es la posición de los que no quieren que se aprueben. Creo que la discusión debe ser más franca y más abierta y ver todo lo que podría implicar y poner esa ley y ponerla lo más clara posible. Porque a veces una herramienta de esta naturaleza en manos de gente que no está preparada podría prestarse a muchas triquiñuelas y vagabunderías. Adelante, Randy. Mira, Atahualpa y los amigos televidentes, sí, esa pregunta uno diría, bueno, podría haber una respuesta de este orden. Bueno, pero si la nueva entrada de una norma requiere que el país esté preparado, te pueden decir, bueno, pero es que el proceso de preparar el país depende precisamente de la entrada de este tipo de normas. Eso podría ser. Pero existe la otra. ¿Por qué no resolvemos una serie de comportamientos, de actitudes ante las normas que ya existen, no de las nuevas, de las que ya existen, para que no haya ninguna brecha, ningún fallo? De manera que entonces sí estemos preparados sobre ese colchón, vamos a usar esa figura, esa base, mejor dicho. Entonces las normas buenas vienen. Por ejemplo, no está aprobada la ley de extinción de dominio. Perfecto. Sin embargo, se nombró a un grupo de abogados para que ayuden a recuperar el dinero. ¿Cómo puede entenderse esa situación? La parte legal, la herramienta legal no existe, pero se contrata un grupo de abogados hace más de 6 meses, 7, no sé cuánto, para que con sus capacidades, excelente abogado, todo, un lujo casi en el país. La pregunta es cómo van a actuar, cómo lo van a hacer y cómo no puede verse este grupo como una especie de ministerio público paralelo y privado. ¿Cuál sería su campo de acción y si colide o no con el área que solo le corresponde al Ministerio Público? Para poner un ejemplo, te voy a poner otro ejemplo que yo pude ver ayer y me reía. Tú tienes que renovar tu pasaporte, que es el caso. Ahora hay un sistema que es presencial o es virtual, pero uno escoge el virtual. Tú haces todo, pagas el impuesto y todo. Y la dirección de pasaporte te manda un documento que dice que recibió tu pago por concepto de impuesto de renovación del pasaporte, que uno lo hace a través de un banco de reserva, bueno. Pues cuando tú vas a buscar tu pasaporte renovado en la fecha que ellos te dicen que a dónde está el comprobante de pagos. ¿Cómo así? Sí, el del banco, lo que el papelito es del banco. Digo yo, pero ustedes mismos miren este papel a donde ustedes dicen que ustedes recibieron mi pago. No, eso no vale hasta que tú no estás. Entonces, uno vive aquí, uno está acostumbrado a esas cosas.
¿Qué pasa con el extranjero que viene y le pasa eso mismo? No ahí en pasaporte, porque ellos vendrán con su pasaporte de origen, sino con una serie de pasos que hay que dar que tú no te explicas por qué que tú tienes que dar. O por qué esas cosas no se cumplen. Y bueno, y ahí viene una ley de extinción de dominio. Bueno, con tanta falla que hay por ahí, uno diría, bueno, sí y no. Pero además, el que un empresario dominicano te diga que eso va a alejar las inversiones, permite que uno tenga doble lectura. Quiere decir que las inversiones extranjeras son sospechosas. O que el extranjero que invierte aquí no debe cumplir con ninguna ley. Usted quiere saber si hay ley en otro país. Trate usted de invertir a otro país para que ustedes vean la cantidad de cosas que le dicen. Ahora, usted cumple con eso perfectamente bien. La diferencia es que esos países, las leyes se cumplen y aquí tenemos un problema, una elasticidad o una falta de lógica o en la ley o en quienes tienen que aplicar la ley, que se dan unas discrecionalidades y a veces tú te topas con un servidor público como que está trancado y tú les razonas, pero mira, esto es así, esto es así, esto es así, ustedes me han pedido esto y esto y yo se lo traigo. Y ese empleado no, como que no entiende o te friega la vida. Entonces, ese es el problema. Yo creo que los empresarios también deberían aclarar un poquito mejor eso. Que la aplicación de una ley de extinción del dominio que existe en sus países de origen, aquí el dinero que venga de inversionistas de esos países podría alejarse. ¿Y quién es que viene a invertir a un país a donde una ley que sí existe en su país, si existe aquí, te aleja? Diría uno. Ahora, es que está tan mal hecha, tan mal adecuado que el empresario dice, ¿cómo pongo yo mi dinero en un país donde las cosas no están claras? Es la otra cara de la moneda. El hecho de que las cárceles, como tú señalas, Atahualpa, estén llenos de... Y es verdad, y es verdad. Y es verdad que aquí la prisión, que es la medida de... Entonces tenemos las cárceles llenas de gente que están esperando un juicio que casi no tiene fecha de llegar. Porque el nuevo Código Procesal Penal lo que establece un tiempo límite una vez empezado el proceso. Pero resulta que las cárceles están llenas de gente cuyos procesos luce ser que no ha empezado. Porque no podría tener 3 años de preventivo cuando el proceso, de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, no debe pasar de 2 años, todo el proceso. Bueno, señores, vamos a publicidad un momentito, regresamos en el próximo bloque. Por favor, quédese con nosotros en este Día Internacional de la Mujer. La vida pasa muy rápido, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que miraste más cerca? Que te atreviste a intentar cosas nuevas. Que decidiste hacerlo más que pensarlo. Y que sentiste miles de nuevas emociones. Cuando te detienes a observar, descubres que los pequeños momentos se hacen más grandes. Y que lo que buscas está a tu alcance. Muévete a vivir. Popular. A tu lado siempre.
Un auto es el reflejo de su dueño y en P&L Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. P&L Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Todos tenemos un sueño, ese que no nos deja dormir. En ocasiones está tan dentro de nosotros que se puede quedar ahí sin que se cumpla. Despertarlo solo depende de ti. Despierta tu sueño y juntos lo hacemos realidad. Con 2 millones en efectivo para tus sueños. Participa y sé uno de los 12 ganadores. Canjea 10 puntos por boleto. Genera boletos adicionales con productos patrocinadores o utilizando tu tarjeta de crédito 5. Sirena, más de una emoción. Para estar más conectado con nosotros, entra a nuestro portal web www.borealtelevisión.com y disfruta del mejor contenido interactivo de Dominicana en transmisiones HD en vivo por internet. borealtelevisión.com. Voz Dominicana. Si los adultos respetaran las señales de tránsito, no existieran tantos niños tristes. Por la falta de sus padres, yo quisiera que nada se accidentara, pero eso es solo posible Para estar si los adultos respetaran las señales de tránsito, no existieran tantos niños tristes. Por la falta de sus padres, yo quisiera que nada se accidentara, pero eso es solo posible si los conductores respetaran las señales de tránsito. Así tendríamos un país mejor organizado y niños felices. Por favor, hazlo bien, hazlo por nosotros. Manejar bien es un asunto de conciencia. Ten pendiente que hay gente que se preocupa por ti. Espaillat Motors, la agencia del país. República Dominicana protege a sus niños y niñas. Al completar su esquema básico de inmunización, le permitirás jugar y crecer con fuerza inmunitaria. Al nacer, debes colocarle sus primeras vacunas contra la tuberculosis y la hepatitis B. A los 2 meses, le pones la primera dosis contra el rotavirus, polio y el neumococo. La vacuna pentavalente le protegerá contra 5 enfermedades más. A los 4 meses, le colocas la segunda dosis de esas vacunas. A los 6, la vacuna contra el polio y la pentavalente. Ya al cumplir su primer añito, con las vacunas de sarampión, rubiola, paperas y neumococo, gracias a ti, ha cumplido su esquema del año. Recuerda que el esquema básico del niño o niña se extiende hasta los 4 años y que las niñas adolescentes deben recibir sus 2 dosis contra el papiloma humano. Las vacunas salvan vidas y son gratuitas, porque verlos felices y sanos es lo que nos mueve. Un mensaje del Ministerio de Salud Pública, más cercano a su gente. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95% fijas hasta 3 años. Ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com.
Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Por qué interrumpir el derecho que tiene el peatón? ¿No te conformas con todo el espacio que hay detrás de ti? Cuidar al peatón y ceder el paso te hace un mejor ciudadano. También mejor santiaguero. Boreal Televisión. Voz Dominicana. Bueno, estamos de regreso con ustedes en esta mañana boreal a través de los canales de Boreal Televisión en este martes 8 de marzo del año 2022. Un poquito más adelante en el Café con Leche vamos a estar hablando de la igualdad del empleo en cantidad y calidad entre hombres y mujeres. Mi posición que siempre choca con los grupos feministas, pero lo vamos a abordar todo esto en el Café con Leche en este Día Internacional de la Mujer. Adelante, camarada Randy. A ti te echarán hoy de la casa. Pues sí, por estar de antimujer será la acusación. Nada. Mira, ha pasado como, era una noticia, bueno, ordinaria, pero el Ayuntamiento de Santiago y Obras Públicas se pusieron de acuerdo con el tema de la entrada de Santiago y la ampliación de la autopista Duarte, que es una necesidad. Como es una necesidad que Santiago mantenga su fisonomía. Y bueno, hubo un acuerdo. Se hizo el anuncio, salieron las fotos. Qué bueno que sea así. Pero el tema es válido para preguntar, ¿por qué no siempre es así? Las diferencias políticas a menudo se llevan al terreno de los espacios comunes que tienen autoridades locales y autoridades nacionales. El síndico de Santiago resultó electo y reelecto en su postulación del Partido de la Liberación Dominicana. El gobierno central es el resultado del triunfo del Partido Revolucionario Moderno. Dos partidos enfrentados, uno acusado de cometer una serie de actos de corrupción en su paso por el Estado, pero principalmente en las últimas administraciones ya hay gente imputada. Y el PLD, en ejercicio de oposición, mantiene una actitud de cuestionamiento al ejercicio gubernamental. Muy bien, se podría decir que estas son las diferencias en cualquier parte del mundo. Pero no en todas partes del mundo. Los gobiernos se traslapan, o sea, que la responsabilidad de uno y la de otros se unen sin que haya claridad quién es la última autoridad. Debería mantenerse el hecho o el comportamiento que pasa en otros países más desarrollados que nosotros, de que hay leyes municipales y hay leyes nacionales. Aquí las leyes municipales son prácticamente ordenanzas municipales y están en el tercer nivel. Primero está la Constitución, luego las leyes nacionales y luego las resoluciones de los ayuntamientos. Pero entre las resoluciones o leyes municipales, vamos a llamarle así,
Y las nacionales tampoco hay como un campo. Por eso es que usted ve que el ayuntamiento debe reparar una calle, tendrá recursos o no, y cuando la va a reparar, o repara o bachea algo, pero puede venir el que está en el gobierno central y aplicarle una capa encima de ese trabajo al que ya había hecho el municipio. O decide asfaltar todas las calles del municipio sin tomar en cuenta siquiera la opinión del gobierno municipal. Claro, cuando es un beneficio, el gobierno municipal no dice que no, porque, como decía mi señora madre, a nadie le amarga un dulce. Pero también, cuando el gobierno central, por vía de cualquiera de sus instituciones, decide hacer una obra en un espacio físico, no respeta la responsabilidad del ayuntamiento de ser el instrumento que define el uso de suelo. ¿Por qué el uso de suelo? Porque es el ayuntamiento el que en su departamento y ley de planeamiento urbano debe decidir qué área es para industria, qué área es para residenciales, cuál es el área de negocio, cuáles son las vías públicas, cuáles no son las vías públicas, y así por el estilo. O sea, que el que está en el gobierno central está por encima de él. Pero además nosotros tenemos una organización. Nosotros tenemos una buena gobernadora, una amiga que todo el mundo conoce y sabe cómo se mueve. Pero, ¿qué es la gobernación? No es el resultado de una elección el que está en la gobernación, sino de un nombramiento, pero no tiene presupuesto. Lo que tiene es una pequeña asignación y los sueldos que le pagan. Entonces, un gobernador no es más que una gente que anda tocando puertas para ver si obras públicas le presta los gredas, le presta los rodillos, le presta brigadas, porque hay una comunidad que está protestando por una situación X. Y los representantes de esa comunidad van al frente de la gobernación a protestar. Entonces, en las gobernaciones se ven las protestas como una presión de tipo político. Y muchas veces te le dan respuestas políticas, las que puede dar la diligencia de quien esté en la gobernación. Nosotros tenemos a Rosa Santos, dirigente política de 1001 batallas, y trata de manejarse y se maneja, y trata de ser conciliadora, unir todo lo que puedan hacer. Ahora bien, debería ser esa la función del gobernador. El gobernador debería tener un presupuesto y tener un ámbito de aplicación. Y el ayuntamiento otro ámbito definido. Pero los ayuntamientos se quejan de que del presupuesto no le dan lo que deben dar. Por lo tanto, si hay que arreglar la Francia, que es una calle interna de Santiago, no la arregla el ayuntamiento, porque el arreglo que necesita supera la disponibilidad de recursos. Entonces viene el gobierno y lo hace en una promesa del presidente. O sea, que un presidente tiene que decidir que se arregle una calle de un pueblo, a solicitud de la población que se queja de que la calle no está bien. Entonces nunca está claro por qué a los ayuntamientos no se le da más recursos, como dice las leyes, y por qué los gobiernos centrales actúan como el papá grande que no tiene que pedirle permiso a los hijos. Entonces, en un país así, y quizá esto se conecta con el tema anterior a Atahualpa de la ley de extinción de dominio, en el hecho de que no hay nada claro dónde empieza el derecho, la autoridad y responsabilidad de uno, dónde termina y dónde empieza y dónde termina la responsabilidad de otro gobierno limitado a un municipio o a un distrito municipal o como sea la comarca. Entonces, uno no termina de ver, a fin de cuentas, quién es el responsable de una cosa. Lo único que no hace el gobierno central es recoger la basura, pero hemos oído a distintos gobiernos, en el gobierno pasado y en este también, de tomar iniciativas para eliminar los vertederos a cielo abierto, ¿verdad? Que son acumulación de basura, no vertedero en el sentido moderno. Es un negocio. Aquí es un problema. Pero resulta que los vertederos son municipales todos, salvo el del Distrito Nacional, que es la única excepción. El único que no es un municipio es el Distrito Nacional.
porque tiene otro nombre. Entonces, en esas imprecisiones, Atahualpa, no importa la ley que tú apruebes, va a encontrar una situación, daría la impresión, y con esto termino, que la ley nueva, extensión de dominio, como quiera que se le llame, es como un edificio que tú construyes en un solar donde el terreno no se preparó para soportar el peso y la mecánica del propio terreno. Esa es la impresión que a uno le da. Así es. Mira, tenemos también el caso, ya vamos al Café con Leche a conversar con doña Mildred Dolores Mata, trabajadora social del Núcleo de Apoyo a la Mujer, que estará con nosotros en el Café con Leche. Conversar con doña Mildred, pues es siempre agradable, aunque tenemos nuestras diferencias en términos de interpretación de la igualdad hombre-mujer. Pero vamos a hablar en el Día Internacional de la Mujer con doña Mildred Dolores Mata en el Café con Leche. La renuncia de Rafael Paz del Partido de la Liberación Dominicana, fue candidato a la senaduría del Distrito Nacional. Se le veía como una sangre nueva dentro del PLD y textualmente en su intervención a través de sus redes sociales en el día de ayer, Rafael Paz decía que el PLD está dirigido por una cúpula impermeable que como odre viejo ha perdido su elasticidad y no permite transitar la ruta hacia los orígenes de esa organización política y aplicar las transformaciones que requiere. Luego de haber chocado con esta realidad, sopesé mi futuro en la sociedad como padre, ciudadano y político. Hoy les anuncio que mi salida del Partido de la Liberación Dominicana, dijo el señor Rafael Paz, que es miembro del Comité Central del PLD y también miembro del Comité Político de esa organización. No anunció cuál será su próximo paso en términos políticos, pero innegablemente que está, por mucho que usted diga, bueno, pero ¿quién lo conoce? Sacó, creo que 155,000 votos en el Distrito Nacional e hizo una campaña contra viento y marea y se le veía, reitero, fue de los más votados tanto en el Comité Central para su elección como también para el Comité Político. Creo que es una baja para el Partido de la Liberación Dominicana esta salida de Rafael Paz. Lo teníamos en el temario, pero se nos ha ido el tiempo rápidamente en el día de hoy. Despedimos Mañana Boreal. Yo sé que Randy iba a tener algo que aportar sobre este tema, pero tenemos que despedir a Mañana Boreal y venimos en breve con el Café con Leche. Por favor, quédese con nosotros. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.